Hay un juego psicológico que los ricos dominan, un juego invisible que ocurre en silencio, sin anuncios, sin clases, sin diplomas. Y si no lo conoces, puedes pasar la vida entera trabajando duro, sin avanzar un solo paso hacia la verdadera libertad. No es suerte, no es talento. Es una forma de pensar tan diferente que cuando la descubres, sientes que el mundo te ha estado mintiendo desde siempre. Ellos no trabajan más, trabajan de otra forma. Mientras tú aprendes a obedecer, ellos aprenden a construir sistemas. Mientras te enseñan a ganar dinero, ellos aprenden a controlar el flujo del dinero. Lo irónico es que la educación tradicional te enseña a sobrevivir, no a prosperar. Te enseña a buscar estabilidad, no independencia, a memorizar fórmulas, no a crear realidades, a esperar un salario, no a diseñar activos. El resultado es evidente. Millones de personas agotadas, disciplinadas, inteligentes, pero atrapadas en un ciclo que solo beneficia a quienes sí conocen las reglas del juego. ¿Y cuál es esa regla secreta? La mentalidad. No la motivación barata ni el pensamiento mágico, sino la psicología práctica del 1%. La forma en que perciben el riesgo, el tiempo, la oportunidad, el valor y las personas. Esa es la frontera invisible entre quien trabaja por dinero y quien hace que el dinero trabaje por él. Pero aquí está la verdad incómoda. Nadie te la enseñará en la escuela, ni en la universidad, ni en la mayoría de los libros que lees, porque este conocimiento no fue diseñado para las masas. Fue creado por mentes que aprendieron a jugar distinto y que entienden que el verdadero poder no está en el esfuerzo, sino en la estrategia mental detrás de cada acción. Quédate hasta el final. Voy a revelarte los secretos psicológicos que los ricos aplican todos los días, de forma consciente o inconsciente, para multiplicar su poder y su libertad. No se trata de dinero, se trata de dominio mental, y una vez que lo entiendas, nada volverá a ser igual. Capítulo 1. Secreto. 1. Mentalidad de dueño, no de empleado. Hay una razón por la que algunos se despiertan cada mañana pensando, ¿qué tengo que hacer hoy? Mientras otros abren los ojos preguntándose, ¿qué puedo crear hoy? Esa pequeña diferencia mental lo cambia todo. La primera pregunta te ata al tiempo, la segunda te conecta con la visión, y esa es la primera gran brecha entre la mente del empleado y la mente del dueño. Desde pequeños, se nos entrena para obedecer estructuras, horario, notas, jefes, permisos. Nos enseñan a hacer piezas dentro de una maquinaria ya creada, pero nadie nos enseña a construir la maquinaria. Esa diferencia forma la línea invisible que separa la dependencia de la autonomía. El empleado busca seguridad, el dueño busca control. El empleado teme perder su ingreso, el dueño teme perder su libertad. Y lo curioso es que ambos pueden ganar la misma cantidad de dinero, pero viven mundos completamente distintos. Uno tiene un techo, el otro tiene un horizonte. La mentalidad de dueño no se define por tener una empresa, sino por cómo piensas sobre el valor, el tiempo y el riesgo. Un empleado piensa, me pagan por mi trabajo. Un dueño piensa, me pagan por los resultados que mi sistema produce. El primero intercambia tiempo por dinero. El segundo intercambia estrategia por libertad. El 1% no busca más ingresos, busca más activos. Un activo no es solo una inversión o una propiedad, es cualquier cosa que sigue generando valor, incluso cuando duermes. Puede ser una idea, un sistema digital, una marca, un conocimiento especializado. El secreto está en pensar en términos de creación, no de ejecución. El cambio de identidad. Mientras sigas pensándote como alguien que trabaja para, seguirás limitando tu potencial al marco mental del empleado. Pero cuando te reconoces como el arquitecto de tu propio flujo de valor, todo cambia. Dejas de buscar empleo y comienzas a generar economía. Los ricos no trabajan para ganar dinero, trabajan para construir estructuras que lo multipliquen. Cada acción, cada decisión, cada conversación se convierte en un ladrillo en la edificación de algo más grande que ellos mismos. Y ese pensamiento no es casualidad, es entrenado. Psicológicamente,
el dueño desarrolla una relación distinta con el tiempo. Para el empleado, el tiempo es algo que se gasta. Para el dueño, el tiempo es algo que se invierte. El primero busca llenar horas, el segundo busca expandir impacto. Aquí entra un concepto esencial de la neurociencia del éxito, el pensamiento sistémico. Las mentes más prósperas no piensan en tareas, piensan en redes de causa y efecto. Saben que cada acción tiene una consecuencia y cada decisión genera una cadena de valor. Mientras otros se concentran en qué hacer hoy, ellos diseñan cómo ese hoy impactará en los próximos 5 años. Imagina dos personas idénticas con el mismo conocimiento y el mismo esfuerzo. Una dedica 8 horas al día a producir. La otra dedica 6 a producir y 2 a diseñar cómo producir mejor. En un año, la diferencia es pequeña. En 10 años, la distancia entre ambas es abismal. El segundo creó sistemas. El primero solo acumuló cansancio. Los ricos piensan en palancas, no en fuerza, sino en efecto multiplicador. Cada decisión que toman busca crear un apalancamiento, de dinero, de tiempo, de talento o de información. Esa mentalidad convierte cada paso en una inversión. Hay una historia curiosa. Un empresario fue despedido a los 25 años y juró nunca volver a depender de un jefe. Pasó los siguientes años creando un negocio que podía funcionar sin su presencia diaria. Hoy su empresa genera ingresos incluso cuando él viaja o duerme. La clave no fue el dinero inicial, sino la pregunta correcta. ¿Cómo puedo diseñar algo que trabaje por mí, incluso cuando yo no esté? El empleado teme perder estabilidad. El dueño teme no evolucionar. Y esa diferencia mental los impulsa en direcciones opuestas. Uno busca mantener lo que tiene, el otro busca expandir lo que es. Cuando adoptas la mentalidad de dueño, dejas de pedir permiso para prosperar. Empiezas a actuar como si tu mente fuera una empresa. Cada hábito es un proceso, cada emoción una inversión, cada pensamiento una decisión estratégica. Dejas de ser el recurso y te conviertes en el creador del recurso. Y aquí está la paradoja final de esta parte. El dueño no trabaja menos que el empleado. Simplemente trabaja distinto. Mientras el empleado busca hacer más, el dueño busca pensar mejor. Mientras el empleado quiere agradar a su jefe, el dueño busca entender a su mercado. Mientras el empleado espera un aumento, el dueño crea su propio aumento. El 1% no ve el trabajo como un sacrificio, sino como una herramienta de expansión personal. Su tiempo no tiene precio, porque su mente está entrenada para multiplicar valor. Y ese es el primer secreto psicológico de los ricos. No piensan como empleados que buscan sobrevivir, sino como dueños que diseñan futuros. Piensa en esto antes de dormir. ¿Estás trabajando dentro de un sistema o construyendo uno? Porque el día que empieces a crear estructuras que generen valor sin depender de tu presencia, habrás cruzado la frontera mental hacia la libertad. Capítulo 2. Secreto 2. Usar el dinero de otros. OPM. Hay una idea profundamente arraigada en la mente de la mayoría. Solo puedo invertir cuando tenga dinero. Pero los ricos saben algo que el resto ignora. El dinero no se usa, se dirige. No se trata de cuánto tienes, sino de qué tan bien sabes mover los recursos de otros hacia una visión más grande que tú. El dinero, en su forma más pura, es confianza. Y los ricos han aprendido a construir sistemas donde la confianza se convierte en capital. Esa es la verdadera alquimia moderna. Transformar relaciones, ideas e influencia en recursos tangibles. Mientras la mayoría teme endeudarse, el 1% entiende la diferencia esencial entre deuda mala y deuda buena. La deuda mala te ata a tu pasado. La deuda buena financia tu futuro. La primera nace del consumo, la segunda de la creación. Cuando compras cosas que pierden valor, te haces más pobre. Cuando usas dinero prestado para crear algo que genera más dinero, te haces más libre. Y aquí está la ironía. Las personas pobres evitan las deudas, los ricos las diseñan. Los pobres ven el préstamo como un peligro. Los ricos lo ven como un apalancamiento. Un pobre usa el crédito para comprar un televisor.
Un rico usa el crédito para comprar la empresa que fabrica televisores. Pero esta mentalidad no surge del ego, sino de la visión. El rico no se pregunta ¿qué puedo pagar hoy?, sino ¿qué puedo crear si dirijo bien el dinero de otros? Esa simple pregunta abre mundos. Imagina esto. Un joven tiene una idea brillante, pero sin capital. En lugar de rendirse, busca socios, inversionistas, incluso préstamos inteligentes. A los 30, tiene un negocio rentable que da empleo a cientos, no porque fuera millonario al empezar, sino porque entendió que el dinero busca movimiento. El dinero, cuando se queda quieto, muere, y cuando fluye hacia una mente con visión, se multiplica. La clave no está en el dinero, sino en la credibilidad. La gente presta, invierte y confía en quien transmite certeza y propósito. Por eso, los ricos cuidan su reputación más que su cuenta bancaria. Saben que un nombre con prestigio puede abrir puertas que el dinero no puede. En psicología económica, esto se llama efecto halo de confianza. Cuando una persona demuestra coherencia, visión y resultados, los demás proyectan sobre ella una percepción de seguridad. Y esa percepción se traduce en oportunidades, alianzas, financiamiento. Los ricos son maestros en apalancamiento. No solo usan el dinero de otros, también usan su tiempo, su talento y su conocimiento. Construyen redes donde cada individuo aporta un recurso y todos se benefician del sistema. Esa es la diferencia entre competir y colaborar estratégicamente. Hay una frase que los grandes empresarios repiten: prefiero el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Esa es la esencia del apalancamiento. No se trata de exprimir a otros, sino de crear una estructura donde cada parte se potencia mutuamente. El momento en que comprendes que tu mayor limitación no es el dinero, sino tu capacidad para inspirar confianza. Cuando logras que otros crean en tu visión, el dinero deja de ser un obstáculo, porque el dinero siempre está buscando dirección. Y quien sabe dirigirlo, termina controlando su flujo. Los millonarios piensan como estrategas de ajedrez. Nunca mueven una pieza sin considerar cómo las demás responderán. Cada préstamo, cada inversión, cada alianza es un movimiento calculado hacia el control del tablero. Y en ese tablero el dinero ajeno no es un riesgo, sino una herramienta. Pero cuidado, el apalancamiento sin educación es ruina. Por eso los ricos invierten primero en conocimiento, luego en capital. Comprenden que no hay dinero caro si lo usas para construir valor real. La deuda inteligente es una extensión de tu mente. Multiplica lo que sabes. Un ejemplo clásico: los imperios inmobiliarios no se levantaron con ahorros, sino con crédito bien manejado. Un inversionista compra una propiedad con dinero prestado, la mejora, la alquila, paga la deuda con los ingresos y conserva el activo. Ha usado el dinero de otros para crear riqueza propia. Eso es OPM en acción, Other People's Money. Pero este principio no solo aplica a negocios o inversiones, también a la vida diaria. Cada vez que aprovechas el conocimiento de un mentor, estás usando el dinero intelectual de otro. Cada vez que te inspiras en una idea poderosa, estás usando capital mental ajeno. El apalancamiento no es solo financiero, es psicológico. Por eso los ricos piensan en términos de red. Una mente conectada vale más que una cuenta llena. Y en el mundo moderno, donde la información es poder, saber apalancarte de los recursos, ideas y contactos correctos puede ser la diferencia entre estancarte o multiplicarte. El 1% no teme deber, teme no crecer. Saben que todo crecimiento implica riesgo y que el verdadero fracaso es quedarse inmóvil. El pobre busca seguridad, el rico busca expansión controlada. El primero protege su miedo, el segundo protege su visión. Y al final, la enseñanza es esta: no necesitas ser millonario para pensar como uno. Solo necesitas cambiar la pregunta. De cómo gano más dinero, a cómo puedo dirigir mejor el dinero que ya existe en el mundo hacia mis ideas. Esa es la mentalidad del creador. El que no pide permiso para usar el flujo del dinero, sino que aprende a guiarlo con sabiduría. El dinero de otros no es un enemigo, es un puente.
Y si sabes cruzarlo con estrategia, carácter y visión, entenderás el verdadero secreto del 1%. El dinero no pertenece a quien lo posee, sino a quien sabe multiplicarlo. Capítulo 3. Secreto. 3. Vender percepción, no solo producto. Hay algo que la mayoría de la gente no entiende sobre el dinero. Las personas no pagan por el valor real de algo, sino por lo que creen que vale. Y ese es el tercer secreto psicológico del 1%. Los ricos no venden productos, venden percepciones. No ofrecen objetos, ofrecen significados. Y quien controla el significado, controla el mercado. Todo en la vida, desde una marca de café hasta un reloj de lujo, está envuelto en una historia. Esa historia es lo que el cliente realmente compra. Un Rolex no solo da la hora, al igual que un café caro no sabe radicalmente mejor. Pero ambos activan algo profundo en la mente humana: estatus, identidad y pertenencia. El 1% sabe que el dinero fluye hacia las cosas que hacen sentir poder, distinción o relevancia. La neurociencia lo ha demostrado. Cuando algo nos hace sentir importantes, nuestro cerebro libera dopamina y activa el sistema de recompensa. Por eso compramos lo que nos representa, no lo que necesitamos. Y los ricos, conscientes de esto, diseñan percepciones con precisión quirúrgica. Un producto mediocre con una historia poderosa puede eclipsar a uno excelente con un mensaje débil. Porque el valor no reside en el objeto, sino en la narrativa que lo envuelve. Por eso los millonarios invierten más en branding que en manufactura. El producto es lo que haces. La marca es lo que la gente cree que eres. Comprender que no necesitas cambiar lo que vendes, sino cómo lo comunicas. La percepción es una arquitectura mental. Los ricos la construyen conscientemente. Cada palabra, color, logo o gesto transmite una emoción. Y esas emociones son el verdadero vehículo del dinero. Piénsalo. ¿Por qué Apple puede cobrar 10 veces más por un dispositivo que otros replican por una fracción del costo? Porque no vende tecnología, vende una identidad aspiracional, creatividad, exclusividad, rebeldía sofisticada. Sus anuncios no muestran especificaciones técnicas, sino emociones humanas. Y esas emociones se convierten en valor percibido. Los ricos aplican el mismo principio en sus relaciones, empresas e incluso en su presencia personal. Ellos comprenden que la primera impresión es una inversión. Por eso cuidan su lenguaje, su entorno, su estética, su tono. Cada detalle comunica poder o escasez, confianza o duda. Y la mente humana reacciona inconscientemente a esas señales. El dinero sigue la atención, y la atención sigue la percepción. Por eso quien domina la narrativa, domina la economía. Un empresario puede tener el mismo producto que su competencia, pero si logra posicionarlo como símbolo de estatus, su valor se multiplica sin tocar su estructura. Esa es la magia del branding estratégico. En psicología cognitiva, esto se llama efecto de encuadre. El modo en que presentas algo altera cómo se percibe. Cambia el marco y cambiarás la respuesta. Vende el mismo vino, pero descríbelo como añejo de cosecha limitada, y el cerebro lo experimentará como mejor. No porque el sabor cambie, sino porque cambia la expectativa. Los ricos no manipulan, orquestan percepciones. No engañan, sino que entienden la naturaleza humana y la usan para construir valor. Saben que las emociones compran primero y la razón justifica después. Por eso, cada lanzamiento, cada presentación, cada inversión está diseñada para despertar una emoción específica: admiración, deseo, urgencia o confianza. Hay un caso emblemático. Una marca de perfumes que casi quiebra decidió cambiar su estrategia. Mismo líquido, mismo envase, mismo precio. Solo cambiaron la historia detrás del aroma. Ya no era fragancia fresca, era la esencia de quienes desafían lo imposible. Las ventas se dispararon. Nada material cambió, solo la percepción. Y eso demuestra que el dinero no responde a la realidad, sino a la interpretación de la realidad. El 1% piensa como arquitectos del significado. No se preguntan ¿qué vendo?, sino
¿Qué historia quiero que la gente compre? Y cada palabra de esa historia tiene peso psicológico. Ellos saben que el mundo no te paga por lo que haces, sino por lo que representas en la mente de los demás. Un profesional promedio ofrece servicios. Un profesional rico ofrece transformaciones. Uno promete resultados, el otro promete evolución. Uno vende su tiempo, el otro vende su impacto. Y la diferencia entre ambos no está en la habilidad, sino en la percepción que proyectan. Comprender que tu marca personal es tu activo más rentable. No necesitas millones para empezar a construirla. Solo coherencia, autenticidad y una visión clara. Cuando te presentas con propósito y seguridad, el mundo empieza a asociarte con valor. Y esa asociación se traduce en oportunidades, alianzas y prosperidad. Los ricos diseñan su imagen como si fuera una inversión. Cada conversación, publicación o decisión pública forma parte de su branding invisible. Ellos no improvisan su narrativa, la planean con intención, porque saben que la percepción es frágil, pero también poderosa. Puede abrir o cerrar puertas en segundos. El precio, al final, no lo define el mercado, lo define la mente del cliente. Y esa mente puede ser guiada, inspirada y educada. Por eso los ricos estudian psicología, comunicación y comportamiento humano más que números. Entienden que la verdadera riqueza está en persuadir sin presión y vender sin vender. La lección de este secreto es simple pero revolucionaria. No vendas productos, vende significados. No ofrezcas características, ofrece experiencias. No busques compradores, crea creyentes. Porque cuando logras que la gente asocie tu trabajo con un sentimiento profundo, ya no compites por precio, compites por propósito. Y en ese terreno, los ricos siempre ganan. Si hasta aquí algo dentro de ti ha hecho clic, si has sentido que esta información no solo te enseña, sino que te reprograma, entonces este canal es tu nuevo punto de inflexión. Suscríbete ahora, porque en los próximos minutos vas a descubrir principios que muy pocos conocen. Las mismas estrategias mentales que el 1% usa en silencio mientras el resto trabaja sin entender el juego. Capítulo 4. Secreto 4. Información privilegiada, legal. Existe una verdad que incomoda. El mundo no se mueve por esfuerzo, sino por información. Y los ricos lo saben. Mientras millones se desgastan trabajando, un pequeño grupo observa, analiza y se mueve antes que los demás. Esa es su ventaja invisible, el poder de la información privilegiada, legal, pero no accesible para todos. No hablamos de espionaje ni conspiraciones. Hablamos de algo más sutil y real. Estar donde las oportunidades nacen, antes de que se hagan públicas. El 1% no adivina el futuro, lo escucha antes que los demás. Y para escucharlo, debes estar en los lugares donde el futuro se conversa. La mayoría vive reaccionando a las noticias. Los ricos crean las noticias. Y eso ocurre porque se mueven en entornos donde la información circula antes de llegar al público. No por casualidad, sino por estrategia. Ellos invierten tiempo, dinero y presencia en redes, donde las ideas emergen, donde los cambios comienzan a gestarse. Un empresario de alto nivel no asiste a un evento solo por conocimiento, va por conexión. Porque entiende que una sola conversación con la persona correcta puede valer más que 10 años de esfuerzo aislado. Mientras los demás buscan cursos económicos, el 1% paga por acceso. Y ese acceso es la nueva moneda de poder. Comprender que la información más valiosa no se encuentra en Google, sino en mesas pequeñas donde pocos son invitados. No porque sea secreta, sino porque cuesta ganarse el derecho de escucharla. Y ese derecho se paga con credibilidad, aportes, resultados y visión. Los ricos invierten en pertenecer a círculos donde la información no llega tarde. Masterminds, cenas privadas, clubes empresariales, conferencias cerradas. Allí es donde el futuro se diseña, mientras el resto aún está opinando sobre el presente. La información privilegiada es como el viento, invisible, pero quien sabe orientarse con él llega primero a puerto. El que espera a ver las olas ya llega tarde.
Por eso el 1% busca estar en la corriente de la información, no en la orilla. Y esto se traduce en algo concreto: anticipación. Anticipar tendencias, tecnologías, movimientos políticos, cambios culturales o financieros. El dinero no fluye hacia quien trabaja más duro, sino hacia quien se mueve con mejor información. Una sola decisión anticipada puede cambiar décadas de resultados. Piénsalo, los grandes inversores no ganan porque predicen, sino porque se preparan. Cuando tú reaccionas, ellos ya se posicionaron. Cuando tú escuchas la noticia, ellos ya tomaron acción. La diferencia no es suerte, es acceso. Pero aquí está la parte fascinante. Este tipo de acceso se puede construir. No necesitas nacer en una familia influyente ni tener millones. Solo necesitas volverte valioso en tu entorno. Aporta información, crea conexiones genuinas, ayuda a otros a crecer. La información circula entre quienes aportan valor, no entre quienes solo consumen. En psicología social, esto se llama intercambio de estatus cognitivo. La gente comparte información valiosa con quienes percibe como iguales o con potencial de contribuir. Por eso, si quieres recibir información de alto nivel, primero conviértete en alguien que genera valor de alto nivel. La verdadera información privilegiada no siempre es un dato, sino una perspectiva. Los ricos piensan distinto porque observan distinto. Tienen mentores, lecturas, experiencias y conversaciones que expanden su marco mental. Y esa amplitud de visión les permite ver oportunidades donde otros solo ven riesgo o rutina. Un ejemplo clásico. En los años 90, mientras muchos veían a Internet como una moda, unos pocos visionarios entendieron que se trataba de la próxima revolución económica. Ellos no sabían exactamente cómo, pero sabían antes, y esa anticipación los volvió pioneros. Hoy la información viaja más rápido que nunca, pero la mayoría sigue atrapada en la superficie, consumiendo ruido en lugar de conocimiento. El 1%, en cambio, paga por silencio, por mentoría y por espacios donde el ruido desaparece y las ideas se vuelven claras. Ellos saben que lo que parece caro en conocimiento es barato comparado con el costo de la ignorancia. Hay un patrón. Cada millonario tiene al menos un círculo cerrado donde se comparte información antes de hacerse pública. Y no es suerte, es diseño. Construyen deliberadamente sus entornos de información. Seleccionan con quién hablar, qué leer, a quién escuchar, porque entienden que cada conversación puede ser una puerta hacia el futuro o una distracción hacia el pasado. Los ricos no consumen todo, curan lo que consumen. No siguen 100 voces, eligen 5 que importan. No buscan motivación diaria, buscan conocimiento aplicable. Esa disciplina mental les da ventaja, incluso en entornos impredecibles. La información privilegiada legal se basa en una idea clave. El poder no está en el dato, sino en el momento en que lo obtienes. Una oportunidad vale 1000 veces más si llega antes de que todos la vean. Por eso los ricos viven conectados, no para presumir, sino para detectar el cambio antes del ruido. Tú también puedes acceder a ese nivel de ventaja. No necesitas contactos de élite, necesitas convertirte en uno. Lee lo que pocos leen, escucha lo que pocos escuchan y sobre todo, piensa donde pocos piensan. El conocimiento oculto no está escondido, está frente a ti, pero solo lo ve quien está listo para usarlo. En el juego de la riqueza, no gana quien más trabaja, sino quien mejor se informa. Y la próxima vez que escuches que alguien tuvo suerte, recuerda esto. No fue suerte, fue información, solo que llegó primero. Capítulo 5. Secreto 5. Pensar en décadas, no en años. Vivimos en una era donde todo parece urgente. El mensaje, la meta, el éxito. Nos enseñaron que quien llega rápido gana, pero los ricos saben algo que el resto olvida. El verdadero poder pertenece a quien puede esperar. Y este es uno de los secretos más difíciles de dominar, porque va contra la biología humana. Nuestro cerebro está programado para buscar placer inmediato y evitar el esfuerzo prolongado. Por eso, pensar en décadas es casi un acto de rebeldía espiritual.
El 1% entiende que el tiempo es su aliado más valioso. Ellos no buscan la gratificación de hoy, siembran para cosechar mañana, incluso si ese mañana llega 20 años después. Mientras otros preguntan ¿qué gano con esto?, ellos preguntan ¿en qué me convierto con esto? Porque la riqueza verdadera no se mide en velocidad, sino en dirección. La mayoría subestima lo que puede lograr en 10 años y sobreestima lo que puede lograr en 1. Por eso fracasan en ambos. Empiezan proyectos, dietas, negocios o relaciones con hambre inmediata, y cuando no ven resultados rápidos, se rinden. Pero los ricos juegan otro juego, el juego largo. El momento en que descubres que cada decisión apresurada es una traición a tu futuro. Cada impulso de gratificación instantánea roba tiempo al propósito mayor. Y los ricos han aprendido a sacrificar la inmediatez por la grandeza. Hay una imagen poderosa. Mientras el mundo corre, ellos caminan, porque saben que quien camina con dirección llega más lejos que quien corre sin rumbo. La prisa destruye la estrategia, y la estrategia es el lenguaje de los millonarios. Piensa en cualquier imperio económico o legado personal duradero. Todos nacieron de mentes que pensaron en décadas. El empresario que fundó una compañía que hoy domina el mundo no buscaba riqueza rápida, buscaba trascendencia. Cada decisión suya era una inversión en el tiempo, no una transacción en el momento. En la psicología del poder, esto se llama orientación temporal ampliada. Es la capacidad de visualizar consecuencias y beneficios más allá del corto plazo. Las mentes ricas la entrenan deliberadamente. Se acostumbran a esperar, planificar, construir y ajustar. Mientras otros miden resultados en meses, ellos los miden en generaciones. Los ricos diseñan su vida como si fueran arquitectos del destino. No buscan gratificación, buscan legado. Y ese pensamiento no solo cambia cómo invierten su dinero, sino cómo invierten su energía emocional. Porque el tiempo, bien usado, se convierte en una palanca exponencial. La ciencia lo confirma. El cerebro humano recompensa más las acciones inmediatas, pero el autocontrol activa regiones asociadas al liderazgo y la visión. Los ricos entrenan ese músculo invisible, la paciencia estratégica. No se trata de esperar sin hacer nada, sino de avanzar con propósito, sin ansiedad. Hay una frase que el 1% repite en silencio. El tiempo destruye a los impacientes y multiplica a los constantes. Por eso, no se desesperan cuando algo tarda. Ellos saben que el crecimiento real es invisible durante años y luego parece un milagro. Imagina un bambú japonés. Durante los primeros 5 años no crece nada visible, solo raíces profundas bajo tierra. Pero al 6.º año, en pocas semanas, puede alcanzar más de 20 metros. Así funcionan los proyectos de largo plazo. Silenciosos, invisibles, inevitables. Y esa es la mentalidad del 1%. Cuando entiendes que la paciencia no es pasividad, es poder acumulado. El que sabe esperar sin rendirse, domina su biología y su entorno. Los ricos invierten, crean, aprenden y repiten, mientras otros se distraen cambiando de estrategia cada mes. Y esa consistencia invisible se convierte en una ventaja imparable. Los ricos no piensan en términos de año fiscal, sino de ciclo vital. No planean su próxima compra, sino su próxima generación. Mientras la mayoría busca comodidad, ellos buscan continuidad. Saben que el dinero rápido se va tan rápido como llega, pero el dinero que madura con propósito se vuelve herencia. En filosofía esto se conoce como pensamiento de legado, hacer algo que seguirá vivo mucho después de ti. Y curiosamente, ese pensamiento no te aleja del presente, te hace vivirlo con más profundidad, porque cada acción cotidiana adquiere significado cuando sabes que forma parte de algo que trasciende. El 1% diseña su vida como una historia épica. Cada año es un capítulo, cada década una transformación. Ellos no necesitan motivación diaria, porque viven movidos por una visión que les da sentido. Esa visión es su brújula, incluso cuando el camino parece lento o incierto. En un mundo obsesionado con la inmediatez, pensar a largo plazo es el acto más contracultural que existe.
y los ricos lo practican a diario. Ellos no compiten con los demás, compiten con su propio futuro. Cada inversión, cada relación, cada decisión es una apuesta a la permanencia. Y aquí llega la reflexión esencial. Cuando empiezas a pensar en décadas, todo cambia. Tu ansiedad disminuye, tu enfoque mejora y tus resultados se vuelven inevitables. El corto plazo deja de gobernarte y tú te conviertes en arquitecto de tu destino. No hay magia en el éxito del 1%, solo visión, paciencia y consistencia. Y aunque el mundo siga corriendo en círculos, ellos avanzan con paso firme hacia horizontes que los demás ni siquiera pueden imaginar. Así que la próxima vez que la impaciencia te empuje a rendirte, recuerda esto. El bambú no crece más rápido porque lo mires, crece porque sus raíces ya estaban listas. Y cuando tus raíces mentales estén preparadas, todo lo que esperas florecerá a su tiempo. Capítulo 6. Secreto 6. Contratar cerebros, no manos. Hay un límite invisible que separa al que trabaja por dinero del que construye imperios. Ese límite se llama delegación inteligente. Y los ricos lo cruzan antes que nadie. Ellos comprenden que el verdadero poder no está en hacerlo todo, sino en rodearse de mentes que lo hagan mejor. La mayoría teme delegar porque quiere controlarlo todo. Pero esa necesidad de control es la cárcel del crecimiento. El 1% aprendió una lección brutal. Si todo depende de ti, tu negocio, tu éxito y tu libertad tienen el mismo tamaño que tu cansancio. Los ricos no buscan manos para ejecutar, buscan cerebros para pensar. Contratar no es pagar por tareas, es invertir en inteligencia. Y esa mentalidad cambia la forma de construir riqueza. Mientras la mayoría busca empleados obedientes, los ricos buscan colaboradores brillantes. No quieren seguidores, quieren estrategas que los desafíen, que aporten ideas, que expandan su visión. Porque entienden que un solo genio puede ahorrar años de trabajo. El momento en que comprendes que la riqueza no se multiplica con esfuerzo, sino con estructura. Y una estructura está hecha de personas, no de horas. Los ricos construyen equipos que piensan, crean y mejoran sin que ellos tengan que estar presentes. Así, logran escalar mientras otros apenas sobreviven. Un dueño pobre pregunta, ¿cuánto cuesta esta persona? Un dueño rico pregunta, ¿cuánto valor puede crear esta persona? Esa simple diferencia mental separa la escasez de la expansión. La psicología del liderazgo enseña que los grandes visionarios no buscan ser los más inteligentes de la sala, buscan crear una sala llena de inteligencia. Y los ricos lo saben. Su éxito depende de su capacidad para atraer talento, no de su ego para acaparar mérito. Un empresario promedio ve el salario como un gasto. Un millonario lo ve como una inversión, porque sabe que cada persona brillante contratada libera tiempo mental para pensar en el siguiente nivel. Cada hora delegada correctamente es una semilla de libertad. Por eso, mientras el resto teme gastar en ayuda, los ricos compran tiempo y energía mental a través de otros. Hay una metáfora que lo resume. El líder pobre es el sol. Todo depende de su luz. El líder rico es una constelación. Brilla gracias al conjunto. Su poder está en la red, no en el ego. Los ricos construyen equipos con 3 principios: autonomía, maestría y propósito. Autonomía, porque nadie brillante quiere ser microgestionado. Maestría, porque cada persona debe crecer dentro del sistema. Propósito, porque el dinero sin significado no retiene talento. Ellos no dirigen desde el miedo, sino desde la visión. Cuando entiendes que la gente no trabaja para ti, trabaja contigo. Esa diferencia crea lealtad, creatividad y compromiso. Los ricos convierten a sus equipos en socios mentales, no solo en empleados. Saben que el poder compartido se multiplica. En neurociencia organizacional se ha comprobado que los equipos de alto rendimiento no surgen por azar, sino por coherencia emocional. Cuando las personas sienten que su trabajo importa, el cerebro libera dopamina y oxitocina, creando confianza y productividad. Por eso los ricos invierten en cultura interna tanto como en marketing. Saben que un equipo inspirado
vale más que cualquier campaña publicitaria. La mayoría teme delegar porque cree que nadie lo hará tan bien como ellos. Pero los ricos saben que si tú eres la única persona capaz de hacerlo, has construido una jaula perfecta para ti. Delegar no es perder control, es multiplicar impacto. Y eso solo se logra cuando confías en la inteligencia ajena. Un millonario famoso decía, si eres el más inteligente de tu equipo, contrataste mal. Esa frase encierra una verdad incómoda. El ego impide el crecimiento. Los ricos aprenden a soltarlo porque entienden que el liderazgo no se trata de ser el héroe, sino el arquitecto. Cuando un líder pobre tiene éxito, se siente indispensable. Cuando un líder rico tiene éxito, busca volverse innecesario. Y esa es la meta real de la libertad, construir un sistema que funcione sin ti. Porque mientras tu negocio dependa de tu presencia, no tienes una empresa, tienes un empleo con otro nombre. Los ricos invierten en contratar cerebros precisamente porque saben que su tiempo vale más cuando se dedica a pensar, no a ejecutar. Cada hora liberada para diseñar visión vale más que 100 horas de tareas repetitivas. Por eso, un emprendedor del 1% se rodea de estrategas, expertos y mentores que lo expanden. Saben que la suma de inteligencias vence a la inteligencia individual. Cuando descubres que el liderazgo no es mandar, es cultivar. Los ricos cultivan mentes. Les enseñan a pensar, no a obedecer. Les dan dirección, no órdenes. Y ese ambiente genera innovación, porque donde hay libertad mental, hay creatividad inagotable. Un sistema lleno de cerebros pensantes se vuelve autoevolutivo. Cada miembro mejora el todo. Cada error se transforma en aprendizaje compartido. Y el resultado es una organización viva, capaz de adaptarse sin necesidad de que su creador intervenga. Al final, la diferencia entre el empresario promedio y el millonario no es el tamaño de su empresa, sino la calidad de las mentes que lo rodean. El primero busca empleados que cumplan. El segundo busca aliados que piensen. Si tus ideas solo viven dentro de tu cabeza, estás limitando tu destino. Pero si aprendes a compartir tu visión con otros cerebros, tus ideas se vuelven inmortales. Los ricos lo saben. La verdadera riqueza no está en el dinero que acumulas, sino en la inteligencia que multiplicas. Así que deja de contratar manos que hagan. Empieza a contratar mentes que piensen. Porque el día en que logres construir un equipo que piense por sí mismo, ese día dejarás de trabajar por dinero y el dinero comenzará a trabajar por ti. Capítulo 7. Secreto 7. Controlar el marco de la negociación. Cada conversación es una negociación, aunque no lo parezca. Negocias cuando hablas con tu jefe, con tu pareja, con tus clientes o incluso contigo mismo. Y los ricos lo saben. Quien controla el marco de la conversación controla el resultado. Esa es la esencia del séptimo secreto, el poder invisible del contexto. El 1% no entra en una negociación para reaccionar, entra para definir las reglas del juego, porque entiende que la primera persona que establece el marco mental es quien fija el terreno psicológico donde se moverán los demás. Y en ese terreno, la percepción lo es todo. El marco es la forma en que presentas la realidad. Es el filtro que determina qué parece lógico, valioso o aceptable dentro de una conversación. Por ejemplo, si comienzas una reunión diciendo no busco venderte, busco asociarme contigo, cambias el marco de poder. Ya no eres un vendedor, eres un aliado. Y la mente del otro responde con menos defensa y más apertura. El momento en que descubres que la negociación no se gana con argumentos, sino con contexto. Los ricos no pelean por tener la razón, crean el entorno donde su razón parece natural. Y ese entorno se construye con lenguaje, energía, postura y propósito. Un negociador común intenta convencer, un negociador rico educa el marco. Prepara el terreno antes de hablar, crea expectativa, establece límites sutiles y define la narrativa. No se trata de manipulación, sino de dirección psicológica, porque quien dirige la historia dirige la percepción. En psicología cognitiva, esto se llama framing effect. El cerebro humano responde de manera distinta
según cómo se enmarca la información. Un mismo número, una misma idea o una misma oferta puede parecer irresistible o absurda, dependiendo de cómo se presente. Por eso los ricos cuidan cada palabra como si fuera una inversión. Piénsalo así. Cuando alguien entra a una negociación desde la necesidad, pierde poder. Cuando entra desde la elección, gana influencia. Los ricos nunca se muestran desesperados porque saben que la escasez percibida destruye autoridad. El simple tono con el que hablas puede elevar o hundir el valor de lo que ofreces. En cualquier interacción humana hay tres tipos de marcos: el marco de sumisión, el marco de competencia y el marco de autoridad. La mayoría se mueve entre los dos primeros, compiten o se someten, pero el 1% actúa desde el marco de autoridad tranquila. No gritan, no presionan, no suplican, solo proyectan certeza. Y la certeza es magnética. Comprender que el poder se transmite, no se impone. Cuando tú crees en tu valor, el otro lo siente. No necesitas demostrarlo, solo necesitas mantener tu marco. Los ricos no intentan convencer, simplemente no ceden su centro. En una negociación, quien reacciona pierde. Por eso, el 1% entrena su silencio, su pausa y su lenguaje corporal. Saben que la calma es más intimidante que la agresión. El silencio es su herramienta más afilada, porque obliga al otro a llenar el vacío, y en ese vacío revelan sus verdaderas cartas. Hay un ejemplo clásico en el mundo empresarial. Dos compañías discutían una alianza millonaria. La primera presentó su propuesta con entusiasmo, llenando la reunión de detalles. La segunda escuchó en silencio. Cuando terminó la presentación, su líder solo dijo: «Interesante, pero ¿por qué debería interesarnos a nosotros?». La pregunta cambió el marco. De inmediato, el poder cambió de manos. El marco no solo se usa en grandes negociaciones, sino en la vida cotidiana. Cuando alguien te critica, puedes aceptar su marco. «Tengo que defenderme», o crear uno nuevo. «Agradezco tu opinión, pero no busco aprobación». Cada vez que cambias el marco, cambias la energía de la interacción. Y eso, en esencia, es control psicológico. Los ricos no luchan por atención, la atraen mediante el control del contexto. Cuando hablan, establecen el tono. Cuando entran a un lugar, su lenguaje corporal comunica confianza silenciosa. Y esa confianza cambia la percepción de valor que los rodea, porque en toda interacción la mente humana busca inconscientemente quién lidera el marco. Comprender que negociar no es ganar, es equilibrar percepciones. El 1% no busca dominar al otro, sino crear escenarios donde ambos ganen, pero bajo sus condiciones. Eso genera respeto y repetición. Las personas siempre regresan a quien las hace sentir seguras, incluso cuando pierden. Hay una estrategia psicológica que los ricos dominan: la redefinición del no. Cuando alguien dice no, ellos no lo toman como rechazo, sino como falta de información o de confianza. Preguntan, escuchan, reencuadran y vuelven a presentar la idea desde otro ángulo. No empujan, reposicionan. Y esa habilidad convierte un no en una pausa temporal. Los ricos también saben que el marco comienza antes de la negociación. Se construye con reputación, preparación y presencia. Por eso invierten en proyectar autoridad constante. Lo que publican, cómo se visten, cómo hablan. Todo eso crea una percepción previa que hace que los demás los traten con respeto, incluso antes de empezar a hablar. El 1% no acepta la primera oferta, ni en dinero ni en la vida, porque saben que quien propone primero revela su necesidad. Ellos esperan, observan y dejan que el otro muestre su marco. Y cuando llega su turno, lo reescriben con elegancia. La clave está en dominar tus emociones. El que pierde el control emocional pierde el marco. Por eso los ricos practican la neutralidad, un estado interno donde no hay ansiedad por ganar ni miedo a perder, solo claridad. Y desde esa claridad, toda negociación se vuelve una danza de percepción, no una guerra de poder. En última instancia, controlar el marco no es manipular al otro, sino proteger tu realidad, defender tu visión sin agresión, imponer tu calma sin palabras.
Los ricos no ganan porque hablan más fuerte, sino porque su presencia redefine la conversación. Así que la próxima vez que te sientes a negociar un salario, un contrato o un sueño, recuerda esto: no necesitas tener la última palabra, solo necesitas tener el primer marco, porque en la mente humana, quien define el contexto, ya ganó antes de empezar. Hasta este punto ya conoces verdades que la mayoría jamás escucha. Y si has llegado aquí, significa que no solo estás aprendiendo, estás despertando. Este conocimiento no es común. Es el tipo de sabiduría que cambia la forma en que ves el dinero, el poder y tu propia mente. Así que haz algo por ti. Suscríbete ahora y continúa entrenando tu mentalidad con nosotros. Capítulo 8. Secreto. 8. Múltiples fuentes de ingresos. Hay una frase que los ricos repiten en silencio: nunca dependas de una sola fuente de dinero, porque eso no es libertad, es dependencia elegante. La mayoría trabaja por un solo ingreso y lo llama estabilidad, pero la estabilidad basada en un solo pilar es una ilusión. Cuando ese pilar cae, una empresa, un cliente, una economía, todo el castillo se derrumba. El 1% construye su vida como un templo con muchas columnas. Si una falla, las demás sostienen el peso. Esa es la mentalidad de diversificación. Los ricos no ponen su energía en una sola dirección, sino que crean ecosistemas de ingresos. Algunos activos producen cada mes, otros cada año, otros cada década, pero todos giran en torno a una idea clave: flujo constante. Mientras el dinero del promedio entra y sale, el dinero de los ricos circula, se multiplica y nunca se detiene. Cuando entiendes que la libertad financiera no consiste en ganar más, sino en ganar desde más lugares. Cada fuente de ingreso es una semilla de independencia. Una inversión, una marca personal, un curso, una propiedad, un negocio digital, una alianza estratégica. No importa el tamaño, importa la dirección. El error de muchos es pensar que necesitan millones para diversificar. Los ricos saben que se puede empezar con ideas, habilidades y conexiones. Cada fuente comienza pequeña, pero con intención. Una persona puede tener un trabajo principal, un proyecto paralelo y un activo digital que crece en silencio. 3 fuentes, 3 caminos hacia la autonomía. En psicología económica, esto se llama seguridad estructural. La tranquilidad de saber que tu bienestar no depende de un solo flujo. Y esa tranquilidad es el terreno fértil donde florece la creatividad. Porque cuando no estás preocupado por sobrevivir, puedes pensar en cómo expandirte. Los ricos entienden que depender de un solo ingreso es como navegar con una sola vela. Si el viento cambia, te quedas varado. Por eso construyen barcos con velas múltiples, capaces de moverse incluso en direcciones opuestas. Esa flexibilidad es su ventaja frente al caos económico. Mira el ejemplo de cualquier millonario moderno. Tienen negocios, inversiones, dividendos, licencias, regalías, inmuebles, criptomonedas, mentorías o marcas personales. No porque necesiten más dinero, sino porque necesitan más control. Cada fuente adicional reduce el poder del miedo, porque el miedo se alimenta de la escasez. La calma se alimenta de la abundancia estructural. Cuando comprendes que la abundancia no se crea trabajando más, sino multiplicando flujos. El tiempo tiene límites, pero las ideas no. Y las ideas bien ejecutadas pueden generar ingresos, incluso mientras duermes. Los ricos piensan en 3 tipos de ingresos: activos que dependen de su trabajo directo, pasivos que fluyen sin intervención constante, y residuales que siguen llegando por algo que hicieron una vez. El objetivo es simple: que con el tiempo, los pasivos y residuales superen a los activos. Ese es el punto en el que la libertad se vuelve real. Un ejemplo claro: un escritor que publica un libro. Trabajó una vez, pero cobra cada mes. Un programador que crea una aplicación. Un inversionista que adquiere una propiedad que se alquila. Una marca personal que monetiza su conocimiento a través de cursos o licencias. Cada uno construye una corriente distinta del mismo río. Los ricos no tienen miedo de empezar pequeño porque entienden el poder de la acumulación.
$1 bien invertido puede producir 100 con el tiempo. Y lo mismo ocurre con una idea, una habilidad o una red de contactos. Ellos plantan, esperan y cosechan en ciclos diferentes, asegurando que siempre haya frutos en alguna rama. El 1% también comprende el valor de automatizar. Crean sistemas que generan ingresos sin requerir su atención diaria. El dinero fluye por estructuras bien diseñadas, negocios digitales, rentas, patentes, participaciones o inversiones. Así pueden enfocarse en crear nuevas fuentes mientras las antiguas siguen operando. Hay una verdad incómoda. El trabajador promedio vive con ansiedad constante porque su estabilidad depende de un solo hilo. Si ese hilo se rompe, cae todo. Los ricos duermen tranquilos porque su red está tejida con decenas de hilos. Esa red se llama inteligencia financiera. Cuando entiendes que diversificar no es dispersarte, sino protegerte. El secreto no es tener 100 proyectos, sino tener varios pilares que se nutran entre sí. Un negocio puede financiar otro, una inversión puede alimentar una causa, una marca puede atraer oportunidades inesperadas. El 1% piensa en sistemas, no en esfuerzos aislados. Y hay algo más profundo. Cada fuente de ingreso representa una parte de tu identidad, la profesional, la creativa, la estratégica, la espiritual. Los ricos no construyen dinero, construyen expresión. Cada nuevo flujo es una extensión de su propósito en el mundo. La mayoría busca seguridad, el 1% busca soberanía. No quieren depender de nadie, ni de un jefe, ni de una sola economía. Por eso diversifican, porque saben que la libertad no se logra cuando tienes más dinero, sino cuando el dinero depende menos de ti. La clave es empezar. No importa cuán pequeña sea tu segunda fuente. El simple hecho de crear una nueva corriente rompe el patrón mental de dependencia, porque lo que cambia primero no es tu cuenta, es tu conciencia. El dinero no crece en un árbol, pero sí en un bosque. Cada árbol representa una fuente, y cuanto más diverso sea tu bosque, más fértil será tu futuro. Los ricos lo saben. No plantan una semilla para vivir de ella, plantan muchas para que ninguna sequía los detenga. Así que pregúntate, ¿de cuántas fuentes fluye tu libertad? Porque el día en que tu vida dependa de varias corrientes, ese día dejarás de sobrevivir y empezarás a vivir verdaderamente libre. Capítulo 9. Secreto. 9. Protección de assets. Construir riqueza sin protegerla es como levantar un castillo sin murallas. Tarde o temprano algo, una crisis, una demanda, una mala decisión, vendrá a reclamar lo que tanto costó edificar. El 1% lo sabe. Crear dinero es una habilidad, pero conservarlo es un arte. Y por eso el 9º secreto no trata de ganar, sino de proteger. El dinero no se pierde solo por errores financieros, se pierde por ingenuidad legal. Los ricos no solo piensan en cuánto ganan, sino en cómo está estructurado lo que ganan, porque entienden que la riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en la arquitectura que sostiene esa cuenta. El pobre acumula dinero a su nombre. El rico construye entidades que lo resguardan. Y esa diferencia mental es la frontera entre la vulnerabilidad y la soberanía. Comprender que el dinero visible es débil. El dinero protegido es invisible. Los ricos no muestran sus activos, los ocultan estratégicamente tras estructuras legales y fiscales que garantizan su seguridad. No es evasión, es previsión. No se trata de esconder, sino de organizar. Cuando un empresario con mentalidad pobre gana dinero, lo deposita en su cuenta personal. Cuando un empresario del 1% gana dinero, lo canaliza a través de empresas, fideicomisos o fundaciones. De esa forma, el dinero deja de ser un blanco vulnerable y se convierte en una entidad jurídica con su propio escudo. El secreto está en separar la persona física del sistema económico que ella crea. En la psicología de la riqueza, esto se conoce como pensamiento estructural. No piensas solo en tener, piensas en dónde tienes y bajo qué reglas. Porque cada país, cada ley y cada institución define el destino de tus recursos. Y los ricos no esperan a que los sistemas los protejan, crean sus propios sistemas.
Piénsalo así. El dinero no ama la exposición, ama el silencio, la planificación y el anonimato estratégico. Por eso, los verdaderos ricos son discretos, no porque teman, sino porque entienden que el poder real se ejerce desde la sombra, no desde el espectáculo. La mayoría confunde riqueza con ostentación. El 1% sabe que la discreción es blindaje. Cada vez que muestras tus activos, creas un punto de ataque. Cada vez que los estructuras inteligentemente, creas un muro invisible. Un inversionista experto no pone todo a su nombre personal. Distribuye sus bienes entre diferentes entidades jurídicas. Si una cae, las otras siguen intactas. Esa estrategia no solo protege el dinero, protege la continuidad. El momento en que entiendes que la verdadera riqueza no se mide en cuánto posees, sino en cuánto controlas sin poseer directamente. Los ricos no necesitan tener todo a su nombre para disfrutarlo. Controlan sin exponerse. Y ese control invisible es su escudo más poderoso. Las estructuras legales, como sociedades, fideicomisos o holdings, funcionan como murallas entre el individuo y el riesgo. Cada activo está protegido dentro de un sistema mayor. De esa manera, un problema aislado no arrastra todo su imperio. Los ricos diversifican no solo sus ingresos, sino también sus propiedades jurídicas. En economía conductual, esto se conoce como reducción de vulnerabilidad sistémica. Mientras el promedio confía en la suerte o el seguro, el 1% diseña estructuras que previenen antes de curar. Esa previsión es una forma de inteligencia emocional aplicada. No reaccionan al peligro, lo anticipan. Hay un ejemplo clásico. Durante una recesión, la mayoría de las personas pierde propiedades, ahorros y estabilidad. Pero los ricos que habían transferido sus activos a entidades legales resistentes a embargos o deudas personales permanecen intactos, no porque fueran inmunes, sino porque pensaron como arquitectos, no como consumidores. El 1% también protege su conocimiento y su marca. Registran sus patentes, protegen sus derechos de autor, blindan sus ideas. Entienden que en la era moderna, el activo más valioso no siempre es tangible, es intelectual, y protegerlo garantiza su expansión. La conciencia de que proteger tu riqueza es proteger tu energía. Cada activo representa años de esfuerzo, decisiones y sacrificio. Dejarlo expuesto es permitir que otros definan tu destino. Por eso, los ricos invierten tanto en asesoría legal y fiscal, no por miedo, sino por inteligencia. El pobre piensa, no tengo suficiente para proteger. El rico piensa, precisamente porque tengo poco, debo protegerlo. Esa mentalidad lo prepara para cuando tenga más. Porque la protección no comienza cuando eres rico, sino cuando decides pensar como tal. En psicología del poder hay un principio antiguo. Quien no protege lo que ama, lo pierde. Y eso aplica tanto para relaciones como para riqueza. Los ricos aman sus sistemas, porque esos sistemas son lo que mantiene viva su independencia. Un error común es pensar que la protección solo se trata de dinero. También se trata de reputación, de información, de límites personales. Los ricos protegen su mente de la negatividad, su tiempo de lo inútil y su energía de lo improductivo. Cada frontera mental es una muralla más en su imperio invisible. En última instancia, proteger tu riqueza es un acto de amor propio. Es honrar el esfuerzo que te llevó hasta aquí y prepararte para sostenerlo sin miedo. El dinero teme a la incertidumbre, pero florece en la estructura. Y cada paso que das hacia una protección consciente te acerca a la estabilidad profunda que el 1% disfruta. Así que, la próxima vez que pienses en crear riqueza, recuerda, no se trata solo de ganar, sino de mantener. Porque los verdaderos ricos no son los que acumulan más, sino los que pueden dormir tranquilos, sabiendo que nada ni nadie puede quitarles lo que construyeron con sabiduría. Capítulo 10. Secreto 10. Educación continua costosa. Hay una pregunta que divide a los ricos del resto. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por aprender algo que cambie tu vida?
La mayoría responde con prudencia, lo que pueda. El 1% responde sin titubeos, lo que sea necesario, y esa respuesta define su destino. Los ricos saben que la educación barata sale cara y que el conocimiento gratuito rara vez transforma. No porque la información gratuita no exista, sino porque lo que no te cuesta, no te compromete. Y el compromiso, no el contenido, es lo que genera transformación. Comprender que el 1% no gasta en educación, invierte en evolución. Mientras muchos ven un curso caro como un gasto, ellos lo ven como una puerta a un nuevo nivel de conciencia, porque saben que un mentor correcto, una conversación precisa o una estrategia probada puede ahorrarles años de errores. El pobre busca entretenimiento, el rico busca iluminación. El primero se alimenta de motivación efímera, el segundo de sabiduría práctica. Por eso pagan por acceso, por tiempo de mentes más sabias, por cercanía a quienes ya recorrieron el camino. Ellos no compran información, compran transformación. La mayoría espera aprender a bajo costo. Los ricos, en cambio, buscan entornos donde el conocimiento se paga caro porque su impacto es alto. Masterminds, conferencias privadas, mentores, coaches personales, experiencias inmersivas. Ellos no acumulan títulos, acumulan perspectivas. Un empresario promedio invierte en marketing. Un empresario del 1% invierte primero en su mente, porque entiende que su empresa solo crece al ritmo de su pensamiento. Si su mentalidad no se expande, su negocio se estanca. En psicología del rendimiento, esto se llama principio de plasticidad consciente. La mente, igual que un músculo, solo se fortalece cuando la expones a resistencia. Y el conocimiento desafiante, costoso, exigente, actúa como esa resistencia. Te obliga a pensar distinto, a cuestionar tus límites, a salir del molde mental donde todos se conforman. Cuando entiendes que la educación del 1% no es teórica, es vivencial. Ellos aprenden haciendo, preguntando, aplicando. No consumen conocimiento, lo metabolizan. Cada lección se convierte en acción, cada inversión en expansión. Un mentor de alto nivel no te da respuestas, te enseña a formular mejores preguntas. Y los ricos pagan por eso, porque saben que una buena pregunta vale más que 1000 datos. Las respuestas envejecen. Las preguntas correctas abren caminos eternos. La mayoría se detiene de aprender después de obtener un título. El 1% entiende que el título solo marca el inicio. Por eso, mientras otros se sienten graduados, ellos se consideran aprendices perpetuos. Esa humildad intelectual es su fuente inagotable de poder. Piénsalo. Un curso puede costar miles de dólares, pero si cambia una sola decisión que evita un error costoso, ya se pagó 10 veces. Una conversación con alguien que ha logrado lo que tú sueñas puede valer más que años de educación formal. Los ricos lo saben porque lo han vivido. La sabiduría no tiene precio cuando impacta tu manera de ver el mundo. En la neurociencia del éxito se ha comprobado que invertir en aprendizaje de alto nivel activa las mismas áreas cerebrales que la gratificación a largo plazo. Es literalmente entrenar tu mente para el pensamiento expansivo. Y esa expansión mental se convierte en oportunidades que los demás ni siquiera perciben. Los ricos no solo aprenden para ganar dinero, sino para mantenerse relevantes. Saben que el mundo cambia demasiado rápido como para confiar en viejas fórmulas. Por eso invierten constantemente en actualizar su mentalidad. El conocimiento no es un lujo, es su seguro de supervivencia. Descubrir que la verdadera educación no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto te transformas. Un libro caro puede ser una inversión mínima comparada con el costo de vivir en la ignorancia. Por eso, el 1% valora más la sabiduría aplicada que la acumulada. Prefieren un solo principio que funcione, antes que 100 teorías que no cambien nada. Un patrón constante. Cada millonario tiene mentores, no porque los necesiten, sino porque quieren mantener la mente en expansión. Entienden que el ego es el enemigo del crecimiento. Y pagar por aprender es, en el fondo, un acto de humildad. Reconocer que siempre hay un siguiente nivel. Un empresario relató una vez:
Gasté $10,000 en un curso que me enseñó una sola idea, pero esa idea me generó 1,000,000. Los pobres se enfocan en el precio, los ricos en el retorno, y ese cambio de enfoque convierte el gasto en inversión. El 1% también sabe rodearse de entornos donde aprender es inevitable. Por eso, pagan por pertenecer a grupos donde el promedio de pensamiento es más alto que el suyo. Buscan ser los más pequeños en la sala correcta, porque saben que la incomodidad es el preludio de la evolución. La educación continua costosa no se trata de lujo, sino de liderazgo. Porque quien deja de aprender, deja de liderar. Y quien se estanca mentalmente, termina sirviendo a quien sigue creciendo. Así que no temas pagar por conocimiento. Teme quedarte con la mentalidad que no te permitió avanzar. Porque el conocimiento caro no cuesta dinero, cuesta identidad. Te obliga a soltar quién eras para convertirte en quien puedes llegar a ser. Capítulo 11. Secreto 11. Gestión de riesgo calculado. El miedo al riesgo mantiene a la mayoría pobre, pero el desprecio al riesgo destruye a los imprudentes. Entre esos dos extremos vive el 1%, caminando sobre una línea fina, elegante y estratégica. El riesgo calculado. Los ricos no huyen del peligro, lo estudian. No se lanzan al vacío, construyen puentes invisibles antes de saltar. La diferencia no está en la valentía, sino en la claridad. El pobre actúa desde el impulso o desde el miedo. El rico actúa desde la evaluación. Mide, analiza, simula escenarios, proyecta consecuencias. Para él, el riesgo no es amenaza, es una herramienta de expansión. Comprender que la seguridad total es una ilusión. El mundo cambia demasiado rápido como para buscar certezas absolutas. Los ricos aceptan esa realidad y juegan con ella. Mientras otros paralizan su vida esperando el momento perfecto, ellos crean condiciones dentro del caos. En psicología del éxito, esto se conoce como tolerancia a la ambigüedad. Es la capacidad de actuar sin tener toda la información, confiando en tu criterio y adaptabilidad. El 1% entrena esta habilidad hasta convertirla en una ventaja competitiva. Porque mientras los demás necesitan garantías, ellos avanzan con hipótesis. No porque sean más valientes, sino porque entienden que el progreso pertenece a los que se mueven primero. Un empresario promedio busca eliminar el riesgo. Un empresario del 1% busca dominarlo. Y dominar el riesgo no es eliminarlo, sino aprender a diseñarlo. Como un navegante que no teme al mar porque conoce sus corrientes. Sabe cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo cambiar el rumbo. El riesgo calculado tiene 3 pilares: preparación, diversificación y salida. Preparación: entender el terreno antes de actuar. Diversificación: no depender de una sola apuesta. Salida: tener un plan claro si las cosas cambian. Los ricos jamás entran en algo sin saber cómo podrían salir. Esa claridad les permite moverse rápido y sin miedo. Cuando comprendes que el miedo no es una señal para detenerte, sino una brújula que te indica dónde creces. Los ricos no ignoran el miedo, lo estudian, lo traducen, lo convierten en datos. El miedo señala riesgo, pero también oportunidad. Cada emoción incómoda es un mapa hacia una expansión potencial. En la mente del 1%, el riesgo es sinónimo de crecimiento controlado. Por eso invierten en proyectos que los desafían, pero no los destruyen si fallan. Saben cuánto pueden perder antes de entrar. Esa es su verdadera fuerza. Límites claros dentro de la ambición. La mayoría ve el riesgo como algo binario: gano o pierdo. Los ricos lo ven como un proceso. No es blanco o negro, es aprendizaje progresivo. Cada intento fallido refina su intuición, fortalece su análisis y mejora sus próximos movimientos. Así, cada error se convierte en inversión educativa. En neurociencia, se ha demostrado que la mente entrenada para manejar el riesgo desarrolla mayor resiliencia. Cada decisión incierta fortalece el sistema nervioso, reduce el cortisol y mejora la toma de decisiones futuras. Por eso los ricos no evitan el estrés, lo entrenan.
El estrés bien manejado es una herramienta evolutiva. Un ejemplo clásico. Durante una recesión la mayoría congela su dinero. El 1% observa con calma, analiza los patrones y compra activos que todos están vendiendo por miedo. Años después, esos mismos activos valen 10 veces más. No fue suerte, fue dominio emocional y análisis racional. El descubrimiento de que el riesgo es el precio de la oportunidad. Nada grande se construye desde la seguridad total. Cada imperio, cada innovación, cada salto personal nació de un momento en que alguien decidió arriesgar con inteligencia. El 1% también sabe cuándo no actuar. La sabiduría del riesgo está tanto en avanzar como en detenerse. Porque la paciencia también es una forma de poder. Ellos no buscan emociones, buscan precisión. No necesitan probar suerte, crean probabilidades. En la gestión del riesgo calculado, la información es el escudo. Por eso los ricos estudian tendencias, rodean sus decisiones de expertos y diversifican perspectivas. Nunca toman una gran decisión solos, y eso no los hace débiles, los hace estratégicos. Hay una frase que se repite entre inversionistas: el riesgo no está en la inversión. Está en no saber lo que haces. Esa es la filosofía del 1%. No temen al riesgo, temen a la ignorancia. Y por eso dedican tanto tiempo a entender el terreno antes de moverse. Pero hay algo aún más profundo. Los ricos no solo gestionan riesgos financieros, sino riesgos mentales. Controlan su entorno emocional, el tipo de gente que los rodea, las ideas que consumen, las emociones que toleran. Saben que el mayor riesgo no está afuera, sino dentro. Una mente sin disciplina puede arruinar cualquier fortuna. En el fondo, la gestión del riesgo calculado es una forma de autocontrol. Es el arte de tomar decisiones sin dejar que el miedo o la euforia decidan por ti. Y ese arte no se aprende de la noche a la mañana. Se entrena en cada elección, en cada paso. Así que la próxima vez que el miedo al riesgo te paralice, recuerda esto: el 1% siente el mismo miedo que tú. La diferencia es que ellos lo convierten en brújula, mientras tú lo ves como barrera. Y cuando aprendas a ver el riesgo como camino, no como obstáculo, descubrirás que el verdadero peligro no era intentarlo, sino quedarte donde estás. Porque al final, el riesgo calculado no es una amenaza. Es la confirmación de que estás creciendo. Y el crecimiento, como la libertad, siempre exige valentía. Capítulo 12. Aplicación práctica. Tu plan de implementación. De nada sirve conocer los secretos del 1% si no los conviertes en acción. La información sin aplicación es solo entretenimiento caro. Por eso ahora es momento de llevar estas ideas al terreno de tu vida. No importa cuánto tengas, ni en qué punto estés. Cada mente puede entrenarse para pensar como los ricos si sigue un plan. Este es tu mapa, no una fórmula mágica, sino una hoja de ruta que transforma la intención en resultados. Un proceso de 12 meses diseñado para integrar los secretos que acabas de descubrir. Un año de expansión mental, financiera y emocional. El instante en que decides pasar de espectador a protagonista. Cuando dejas de admirar la mentalidad del 1% y comienzas a construirla. El cambio no empieza con dinero, empieza con dirección. Mes 1 a 2. Mentalidad de dueño. Empieza por el principio. Durante los primeros 2 meses entrena tu mente para pensar en sistemas, no en tareas. Haz una lista de todo lo que depende de ti. Luego pregúntate, ¿cómo puedo hacer que esto funcione sin mí? Crea procesos, delega, automatiza lo que puedas. Cada vez que liberas una tarea, ganas tiempo mental. Y ese tiempo es la materia prima de la riqueza. Mes 3. Apalancamiento inteligente. Aprende a usar recursos que no son tuyos. No necesitas capital, necesitas credibilidad. Haz networking, ofrece valor. Busca alianzas donde ambas partes ganen. Estudia sobre deuda buena y OPM, Other People's Money. Hazlo con ética y estrategia. Tu reputación será tu moneda más valiosa. Mes 4. Construye tu marca personal.
Empieza a vender percepción, no solo habilidad. Define qué te hace diferente y comunícalo con coherencia. No busques ser famoso, busca ser relevante. Publica, comparte, enseña lo que sabes. Tu historia, bien contada, puede ser el activo más poderoso que poseas. El momento en que entiendes que el dinero sigue la atención, y la atención sigue a quienes comunican su valor con autenticidad. Mes 5 a 6. Conéctate con la información correcta. Rodéate de mentes que piensen en grande. Invierte en comunidades, eventos o mentores donde la información llegue antes que al resto. Desinstala la distracción. Instala la sabiduría. El conocimiento que recibes define la calidad de tus decisiones, y las decisiones son la semilla de tu destino. Mes 7. Piensa en décadas. Haz una pausa y redefine tu horizonte. Escribe una visión a 10 años. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Qué has construido? ¿A quién has ayudado? Guárdala y léela cada mes. Eso alineará cada acción con un propósito mayor, porque sin visión toda estrategia se diluye. Mes 8. Crea tu primer equipo. No necesitas decenas de empleados, basta con una persona clave. Puede ser un asistente, un diseñador, un contador o un socio técnico. Tu objetivo no es tener ayuda, sino multiplicar inteligencia. Haz que cada nueva mente libere tiempo para tu visión. El instante en que sientes que ya no estás solo, que tus ideas comienzan a expandirse a través de otros. Ese es el nacimiento del liderazgo real. Mes 9. Aprende a negociar. Estudia comunicación, lenguaje corporal y psicología del marco. Practica escuchar más y hablar menos. Antes de cada conversación importante, define qué marco quieres establecer. Aprende a decir no sin culpa y sí con estrategia. Recuerda, quien define el contexto, define el resultado. Mes 10. Diversifica tus fuentes. Crea al menos una nueva corriente de ingresos. Puede ser algo digital, una inversión pequeña o un proyecto paralelo. No importa cuánto produzca al principio, importa que rompa tu dependencia de un solo flujo. Ese gesto, aunque pequeño, es simbólicamente poderoso. Representa tu entrada al juego del 1%. Mes 11. Protege lo que construyes. Consulta a un experto legal o fiscal. Aprende sobre estructuras jurídicas, protección patrimonial y blindaje financiero. No lo veas como paranoia, sino como respeto por tu propio trabajo. Los ricos duermen tranquilos porque piensan como arquitectos, no como apostadores. Mes 12. Educa tu mente de forma profesional. Inviértete. Compra ese curso, entra a ese mastermind, contrata a ese mentor, no por ego, sino porque la educación es la herramienta más rentable que existe. Cada lección de alto nivel se multiplica durante años, y cuando pagas por sabiduría, el universo entiende que hablas en serio. El momento en que ya no aprendes por necesidad, sino por placer. Cuando la curiosidad se convierte en tu nueva adicción y el crecimiento en tu nueva normalidad. Este plan no es una receta exacta, sino una invitación a la disciplina, porque los secretos del 1% no son fórmulas, son hábitos mentales, y los hábitos, repetidos con conciencia, cambian la identidad. Cometerás errores, te sentirás frustrado, dudarás de ti mismo, pero cada caída será parte del entrenamiento. Los ricos también fallan, solo que fallan hacia adelante. Cada tropiezo les enseña a ajustar la estrategia sin abandonar el propósito. No subestimes el poder del tiempo. Si aplicas solo una idea de este libro al mes, en un año serás otra persona. No porque cambie tu entorno, sino porque cambiará tu forma de pensar. Tu riqueza no comienza con una inversión, sino con una decisión. Decidir que tu mente vale más que cualquier cosa que compres. Decidir que mereces construir sin miedo. Decidir que no esperarás a tener dinero para pensar como rico. Porque el secreto más grande del 1% no es el dinero, sino la conciencia con la que lo dirigen. Y esa conciencia, si la cultivas cada día, te llevará a un punto donde el éxito ya no será un objetivo, sino una consecuencia inevitable. Imagina por un momento
que estás frente a un espejo. No el espejo físico, sino uno mental. El reflejo que ves no muestra tu rostro, sino tus decisiones. Cada elección, cada hábito, cada pensamiento se proyecta ahí como una huella invisible. Y entonces comprendes algo. Tu vida actual no es un accidente, es una construcción mental. Todo lo que has leído, escuchado y pensado hasta ahora te trajo a este punto. Y lo que decidas pensar desde hoy te llevará al siguiente. Los ricos no nacen con suerte, nacen con mentalidad, o mejor dicho, la construyen. Moldean su mente como un escultor que trabaja la piedra. No esperan inspiración, la tallan con propósito. Y esa es la lección más poderosa de todas. El poder que buscas no está en el dinero, está en tu mente. Cuando dejas de ver el éxito como algo externo y comienzas a sentirlo como un proceso interior. El dinero, los activos, las empresas, son solo reflejos de una conciencia en expansión. La riqueza real empieza el día en que te haces responsable de tu poder mental. Si algo une a todos los secretos anteriores, es esto. Los ricos piensan diferente porque viven en un mapa mental distinto. Donde otros ven esfuerzo, ellos ven apalancamiento. Donde otros ven obstáculos, ellos ven diseño. Donde otros buscan estabilidad, ellos buscan visión. Y esa visión los mantiene libres, incluso cuando todo parece incierto. Pero este camino tiene un precio, la soledad de quien se atreve a pensar distinto. Porque al principio, pocos entenderán tu transformación. Te llamarán ambicioso, frío, exagerado. Pero no te detengas. Toda mente que evoluciona debe soportar el rechazo de las mentes que aún duermen. Cuando eliges seguir creciendo a pesar del ruido, esa decisión silenciosa te separa del 99% que busca aprobación, porque la libertad no se conquista con gritos, sino con coherencia. Piensa en esto. Cada secreto que aprendiste es una pieza de una arquitectura interior. La mentalidad de dueño, el apalancamiento, la percepción, la información, la paciencia, la delegación, el marco, la diversificación, la protección, la educación y la gestión del riesgo. Juntas, forman el sistema operativo del 1%. No un manual de dinero, sino un manual de autogobierno mental. Los ricos no controlan el mundo porque tienen dinero. Tienen dinero porque aprendieron a controlar su mundo interno. Y quien domina su mente, domina su destino. La revelación de que el éxito no es una meta, es una frecuencia. Un estado mental donde las oportunidades parecen venir hacia ti. Pero en realidad, siempre estuvieron ahí. Simplemente ahora sabes verlas. No necesitas tener millones para comenzar. Solo necesitas pensar como si ya los tuvieras. No desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. El dinero no cambia a las personas, las amplifica. Por eso el 1% cuida su carácter antes que su cartera. Recuerda esto, el conocimiento sin acción se disuelve. Las ideas no sirven si no las aplicas, y el mundo no recompensa la intención, recompensa la ejecución. Por eso este audiolibro no busca motivarte, sino activarte. Que cada secreto se vuelva un hábito, que cada hábito se convierta en una identidad. Porque la verdadera riqueza no está en saber, sino en convertirte en el tipo de persona que actúa según lo que sabe. Mira hacia atrás un momento. Piensa en cuánto has crecido mientras escuchabas estas palabras. No fue solo aprendizaje, fue una reprogramación silenciosa. Una conversación entre tu mente consciente y tu mente estratégica. Y si llegaste hasta aquí, significa que ya estás dentro del 1%. Porque el 1% no se mide en dinero, se mide en disciplina mental. El reconocimiento de tu nuevo estándar. Ya no puedes volver a pensar como antes. Ya no puedes mirar el tiempo, el dinero o las oportunidades con la misma ingenuidad. Has despertado a un nuevo nivel de conciencia económica. Y una vez que la mente se expande, jamás vuelve a su tamaño anterior. La pregunta ahora no es ¿qué secreto aplicarás?, sino ¿qué vida construirás con ellos? Cada principio es una herramienta, cada herramienta una puerta, y cada puerta una posibilidad de libertad. Elige una, camina, y luego
no mires atrás. Este es el cierre, pero no el final, porque el conocimiento sin propósito es estático, y tu propósito empieza donde termina la comodidad. Deja que cada idea de este libro se convierta en una semilla y que cada día sea tierra fértil para que crezca. Haz silencio ahora. Respira. Piensa en una sola acción que harás hoy para acercarte a tu libertad. Una decisión, por pequeña que sea. Esa acción es tu primera inversión real. Y antes de irte, recuerda, el conocimiento sin aplicación es entretenimiento caro. Estos secretos solo funcionan si los practicas. No los acumules, vívelos. No los cites, intégralos. No los escuches una vez, repítelos hasta que se conviertan en tu forma natural de pensar. Porque este no es un audiolibro sobre dinero, es una declaración de independencia mental, un llamado a despertar, a construir, a proteger, a liderar. Y si alguna vez dudas de ti, vuelve aquí. Cada palabra que escuchaste fue escrita para recordarte que la riqueza no se crea afuera, sino adentro. Así que comenta, comparte, actúa. Dime cuál secreto aplicarás este mes. Y, sobre todo, suscríbete a tu propio crecimiento, porque el conocimiento prohibido no es aquel que se oculta, sino el que pocos se atreven a aplicar.